hablaremos de seres imaginarios otra vez, pero esta vez de la China. Que si un ser imaginario, digo, por ejemplo un elfo, un dragón, es ya una cosa prodigiosa en el mundo occidental, imagínense en la China. Lo que es prodigioso para un chino es doblemente prodigioso para nosotros, porque para nosotros ya un chino es prodigioso. El Shan Ai Ching es un escrito que contiene descripciones de algunas personas, algunos seres curiosos que habitaban en tiempos de la dinastía Xia, la primera y casi legendaria dinastía de la historia china. Un pueblo curioso era el de los cuerpos perforados. Se dice que en un lugar de la China vivía gente que tenía agujeros en el pecho. Ciertamente podía verse a través de las personas sin que esto figurara como metáfora de la honestidad o de sentido agudo de la observación de un pensamiento ajeno y oculto. No, tenían el pecho agujereado. Estas personas podían ser transportadas o usaban como medio de transporte un palo. Los ensartaban a todos por el agujero del pecho como churrasco de croto y después dos personas tomaban los extremos del palo y los llevaban colgados. Ese era el medio de transporte más habitual entre los de cuerpo perforado. Algunas veces las familias se unían con sogas a través de esos orificios, formaban como collares para salir a dar paseos y no perderse. Y no tenemos más datos acerca de esta gente. Dice el Shanghai Ching lo que sigue acerca de otras poblaciones extrañas. Estamos con algunos problemas con respecto a los nombres chinos, porque hay dos grafías posibles para occidentalizar los nombres chinos, ¿no? Y por ahí se nos mezcla. Y entonces estamos con muchas dificultades. Yo tardé mucho en acostumbrarme a una cuando me empezaron a llegar toda clase de libros y folletos con la otra. Por ejemplo, digo, la dinastía esta Xia se escribe H-S-I-A según la antigua grafía. Y la que hoy se usa más es X-I-A. Bueno, digo, y así todo. Es más segura la actual. Es más verdadera. Por ejemplo, Tao, en realidad no se dice Tao, sino Dao. Y de acuerdo a la antigua grafía se escribía Tao y todo el mundo decía Tao. ¿Qué obligación tiene uno de conocer el chino? En la nueva se lee ya con la D. Sos daoísta, no taoísta. Así que está más cercana a la realidad. Pero disculpen ustedes, el caso es que el Shanghai Ching dice lo siguiente acerca de otras poblaciones extrañas. Primero, cierta vez que un viajero cronista pasaba por el sureste chino, frente al mar del sur, se sentó al pie de un árbol para descansar un rato. De repente oyó que alguien hablaba en las ramas más altas. Levantó la cabeza y vio que una pareja de jóvenes estaba conversando cariñosamente. Queriendo preguntarles por el camino, el viajero cronista les hizo señas. Los jóvenes, sorprendentemente, no descendieron por el tronco del árbol, sino que se lanzaron hacia adelante y volando en redondo tocaron tierra suavemente. Solo en ese momento el cronista descubrió que ambos tenían alas. Era el país de los hombres emplumados. Las gentes del pueblo emplumado eran muy altas y estaban cubiertas de plumas, naturalmente. Un plumón suave, como los patitos. Tenían alas en lugar de brazos y podían volar distancias muy cortas, cuasi gallináceas. Alcanzaban alturas pobres, por ejemplo, de una planta inferior a una superior de una casa, o hasta la copa de un árbol chico. No está mal, sin embargo, para el uso cotidiano. No ya para las migraciones, no para buscar el calor del verano, como hacen las golondrinas. Amables y tímidos, los hombres emplumados no abandonaban nunca su país. Dicen que cantaban maravillosamente bien
y que también bailaban. Cada vez que llegaba la primavera, el pueblo emplumado se reunía para un bailongo. Y contaban siempre en aquella fiesta con la visita del ave fénix, que pasaba un ratito nada más. Ya se sabe que el ave fénix es de poco aparecer. Vecinos al pueblo emplumado vivían unos hombres que se distinguían por tener 6 dedos gordos en cada pie. Es una distinción mucho menos prodigiosa que la de estar emplumado y volar, especialmente por los efectos de esta diferencia. ¿Para qué sirven 6 dedos gordos en un pie? Pero eso es todo lo que podemos decir. No hacían nada especial. Tenía 6 dedos gordos en cada pie. Incluso, si usted los veía por la calle, como usaban zapatos, ni se daba cuenta. No se percataba de aquella circunstancia. En cambio, eran bastante notables los habitantes del país de las llamas, que eran peludos de pies a cabeza. Este país de las llamas, en realidad, era un país que se iba trasladando, porque no era un país, sino que era un pueblo que iba de región en región, por las razones que se informarán a continuación. Estos hombres peludos del país de las llamas podían lanzar llamas por la boca. A veces se enojaban sin ningún motivo y comenzaban a lanzar llamas y transformaban los bosques en un mar de fuego. Estos incendios, que eran incluso perniciosos para ellos mismos, hacía que se trasladaran a nuevos sitios cada tanto, ya que quemaban los campos y los bosques, y cuando todo estaba reducido a cenizas, se marchaban a otro lugar. Y así, finalmente estos hombres fueron exterminados por las tropas de un príncipe porque consideraron que era gente peligrosa para el imperio. Creo que con justa razón. También en China, pero mucho más tarde, en tiempos de Confucio, ya en tiempos decididamente históricos, existió un pájaro maravilloso. Era el pájaro llamado Shangyang, y era un pájaro que se usaba para obtener la lluvia. Tenía una sola pata. El Shangyang bebía agua de los ríos, pero bebía muchísima, pero mucha agua. Y entonces levantaba vuelo y dejaba caer estas aguas sobre la tierra, y de este modo se producían las lluvias. Dicen que un mago llamado Fei Lian lo domesticó y lo llevaba incluso en la manga para producir lluvias allí donde le diera la gana. Más allá de este mago, los cronistas dicen que el Shangyang se paseó una vez ante el trono del príncipe Qi, agitando las alas y dando brincos. El príncipe, alarmado, envió a uno de sus ministros a la corte de Lu para consultar a Confucio acerca del significado de la presencia de este pájaro. La respuesta de Confucio fue la siguiente: este pájaro es un Shangyang, su aparición es señal de lluvia, dijo Confucio. Se conjeturó que si el Shangyang se había presentado ante un príncipe, la lluvia debía de ser fuerte. Entonces se advirtió al pueblo para que cavara canales y se repararan diques, porque toda la región se inundaría. El príncipe acató las admoniciones del maestro y evitó así grandes desastres, puesto que tras la aparición del Shangyang, tal como se había dicho, llovió abundantemente. Últimos seres de este bestiario fantástico de la China. El Xintian es un ser sin cabeza que, habiendo combatido contra los dioses, fue decapitado como castigo y quedó para siempre así, acéfalo. Pero consiguió ojos en el pecho y su ombligo es su boca. Anda saltando en los descampados, blandiendo su escudo y su hacha. Es un ser de poco interés. Había una mosca en la China que tenía el tamaño de una jarra grande. Los movimientos de esta mosca, enorme, eran
exactamente los de una mosca pequeña. Los pobladores de las aldeas por las que andaba esa mosca se guardaban en sus casas cuando oían el zumbido, que por cierto era perceptible a varios kilómetros de distancia. Y se escondían porque cuando una de estas moscas decidía posarse en una cabeza, en una nariz, en una oreja, le daba un golpe tan violento a la persona que a veces la mataba. En la actualidad casi no quedan moscas del tamaño de jarras grandes. Y este es el último animal de nuestro bestiario chino. ¿Cuál le gustó más? Los seres emplumados me gustaron. A mí no. A mí ninguno me gustó. No, el de los cuerpos perforados. El de los agujeros. Que tenía un agujero acá en el tipo que tenía un agujero, o las familias que se ensartaban por el agujero que tenían en el pecho, formando como collares. Qué divertido. Y el medio de transporte que usaban, ese palo, con el cual se ensartaban, ¿no? También. Me gustó mucho. Sí, una suerte de metegol, ¿no? ¿Cómo? Como si claro. Y se podía jugar al metegol con seres humanos. Bueno. Algo así, sí. Molinete no vale, dice. Sí. Imagine la cantidad de juegos, ¿no? Oh. En las kermeses tenías que embocar en el agujero al tipo que te atendía. También cerraban un montón de cosas. Claro. Directamente el que atendiera la atracción. Bueno. También me gustó la mosca esa, la mosca del tamaño de una jarra grande. Aunque, ¿qué tamaño tiene una jarra grande? Es grande, sí, me aclara claro. acá el equipo de producción. ¿Qué capacidad tiene? Una jarra grande es grande. 2 litros. Bueno, hemos ido a la discoteca y al discotecario también le gustó este último animal, esta mosca, y nos dio entonces el tango que se llama Como la Mosca, un gracioso tango que canta Carlos Gardel. Adelante. Otro catálogo de seres imaginarios. Hemos trabajado muchísimo con nuestro equipo de producción. Atención. Los primeros son chinos. El primero es muy sencillo, me encanta. Dice: más allá del Mar del Sur hay unos hombres llamados los hombres Jiao que viven en el agua como los peces, pero no por eso han perdido el hábito de llorar. Cuando lloran, les brotan perlas. Me gustó. Otros seres hay llamados Chu. Los Chu habitan por la zona cercana al río Amarillo. Descienden del jefe Bing, el patriarca de las tribus del remoto reino de Shu. Son hombres que saben transformarse en tigres. De ahí que los lugareños de la subprefectura de Dongao fabrican grandes jaulas de madera para capturarlos, naturalmente. En una ocasión en que una de estas trampas entró en funcionamiento, un grupo, al llegar el alba, se dirigió a la jaula y encontraron dentro de ella un funcionario bien sentado, bien vestido con su birrete granate, y naturalmente le preguntaron qué estaba haciendo allí. El funcionario respondió que por la noche lo habían llamado por un caso urgente y que había caído en esa trampa por accidente. Pidió entonces que lo liberaran. En cuanto lo dejaron salir, a los pocos metros lo vieron ya tigre, huyendo montaña adentro. Otra alusión a los Shu sostiene que en verdad no son hombres, sino tigres que se convierten en hombres. ¿Se recuerda la leyenda del hombrizón? Que era no hombres que los viernes a la noche se convertían en lobos, sino lobos que los viernes a la noche se enhombrecían. En este caso es así. La discusión tiene sentido. No es lo mismo ser un hombre que se convierte en tigre que ser un tigre que se convierte en hombre.
Dicen también que estos hombres son fácilmente reconocibles porque carecen de talón. Cada vez que va a la zapatería uno de estos hombres, se produce el reconocimiento de su carácter felino. Digo yo, mientras acaba de ir el señor que estaba calentando el automóvil o algo así, aquí en la puerta de nuestro agujero de ventilación, doctor Tony. Es curioso cómo calientan los automóviles las personas en Buenos Aires durante largo rato y haciendo funcionar el motor a altísimo régimen de revoluciones y produciendo un gran estrépito. A la mañana sucede esto, a la mañana temprano, las personas se levantan, ponen en marcha el rastrojero, empiezan a calentarlo a todo lo que da y a hacer aceleradas, y a volver a la casa a buscar algo que han olvidado, y regresan, y todo esto sucede, ¿no? Bueno, otro ser prodigioso es el llamado squonk. Ya salimos de la China y vamos a Pensilvania. En realidad, fuera de Pensilvania, pocas personas han oído hablar del squonk, aunque se dice que es bastante común en los cicutales de aquel estado, el estado de Pensilvania, donde crece la cicuta. El squonk es muy hosco y generalmente viaja a la hora del crepúsculo. La piel está cubierta de verrugas y lunares y además no le calza bien. Parece que es además el más desdichado de todos los animales. Rastrearlo es fácil porque llora continuamente y deja una huella de lágrimas. Cuando lo acorralan y no puede huir, o cuando lo sorprenden y lo asustan, se disuelve en lágrimas. Los cazadores de squonks tienen más éxito en las noches de frío y de luna, cuando las lágrimas caen despacio y el animal se mueve poco. Entonces, su llanto se oye bajo las ramas de los arbustos de cicuta. El señor J. Wentling tuvo una triste experiencia con un squonk. Había imitado Wentling el llanto del squonk y lo había inducido a meterse en una bolsa que luego había puesto en sus hombros para llevárselo a su casa. De pronto notó que el peso de la bolsa se iba aligerando y el llanto cesó. Wentling abrió la bolsa y solo quedaban lágrimas y burbujas. Otro animal es el aplanador. Allá entre los años 1840 y 1864, el padre de la luz deparó al músico y pedagogo Jacob Jorber una serie de prolijas revelaciones sobre la humanidad, la fauna y la flora de los cuerpos celestes que constituyen el sistema solar. Era un maestro que se le apareció a Jacob Jorber y le dijo, mira, estos son los animales de los distintos planetas. Y le dio larguísimas clases que duraron 24 años. Uno de los animales domésticos cuyo conocimiento debemos a esa revelación es el aplanador o apisonador Bodendrucker, que presta incalculables servicios en el planeta Mirón, que el editor actual de la obra de Jorber identifica con Neptuno. El aplanador tiene 10 veces el tamaño del elefante, al que se parece muchísimo. Está provisto de una trompa corta, de colmillos largos y rectos, la piel es de color verde pálido, las patas son cónicas y muy anchas, en las puntas de estos conos parece encajarse el cuerpo. Este plantígrado va aplanando la tierra y precede a los albañiles y constructores. Lo llevan a un terreno quebrado y él lo nivela con las patas, como así también con la trompa y los colmillos. En el planeta Mirón lo usan especialmente para la construcción de canchas de bochas. Y finalmente el asno de 3 patas. Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de 2 millones de versos. El historiador arábigo Tabari afirma que sus obras completas, eternizadas por calígrafos piadosos, abarcan 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia las hizo quemar en Persépolis, me refiero a las obras de Zaratustra. Pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales
y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bundahish, que contiene la página que sigue, la que vamos a leer ahora. Estoy sacando aquí la página de Zaratustra. Del asno de 3 patas, dice Zaratustra, se afirma que está en la mitad del océano y que 3 es el número de sus cascos, y 6 el de sus ojos, y 9 el de sus bocas, y 2 el de sus orejas, y 1 su cuerno. Tiene un pelaje blanco, su alimento es espiritual, y todo el asno es justo. 2 de los 6 ojos están en el lugar donde suponemos que estén. 2, en cambio, los tiene en la punta de la cabeza, y otros 2 en la nuca. Con la penetración de los 6 ojos, destruye a quien se le opone. De las 9 bocas, 3 están en la cabeza, 3 en los hombros, 3 en el lomo. Cada casco puesto en el suelo cubre el lugar de una majada de 1000 ovejas. Y bajo el espolón pueden maniobrar hasta 1000 jinetes. Es un burro grande. El cuerno es de oro, y le han crecido 1000 ramificaciones. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. El ámbar es el estiércol del asno de 3 patas. En la mitología del mazdeísmo, este monstruo benéfico es uno de los auxiliares de Hormuz, Ahura Mazda, principio de la vida, de la luz, de la verdad. Como usted sabe, el mazdeísmo es tal vez la religión monoteísta que más ha insistido en esta división entre el bien y el mal. El bien encarnado por Ahura Mazda o Hormuz, y el mal por Ahriman. Y el maniqueísmo también, la herejía que se llamó la herejía de Mani, proviene también de Persia, de modo que tiene fuertes raíces en el culto de Hormuz. Era un culto interesantísimo, una religión muy avanzada, por decirlo así, si es que una religión puede ser avanzada. No me gustaba la palabra, y me sigue sin gustar. Como si las religiones fueran progresando. No sé. Yo creo que sí, que pueden progresar hacia la tolerancia. Sí, las reformas, ¿no? Sí. También sucede, digámoslo sin cinismo, que la tolerancia avanza en la medida en que la fe retrocede. Bien. ¿A quién quiere dedicar? ¿A cuál de estos seres extraordinarios quiere dedicar usted su saludo de esta noche? A los hombres Yao, aquellos que tenían las lágrimas perladas por debajo del agua. Que podían llorar bajo el agua. Está bien, forma de estar. Me han gustado, ¿no? Y también a ese pobre ser que era el más desdichado de todos y que también lloraba, y lloraba tanto que lo descubrían por sus lágrimas. El Squonk, ¿no? Sí, el Squonk, el más desgraciado de los seres. Sí, se nos descuenta a nosotros 3, ¿no? Sí. Ay, qué desgraciados somos. Es el otro nombre del programa, que no nos dejó poner la radio. No. Porque le íbamos a poner, ay, qué desgraciados somos. No, decía que era un poco depresivo, ¿no? No, pero vos sabés cómo es esto, que hay que... Todo aquel que no decaiga. Claro, bien arriba. Vienen de Lani Hanglin, que es un hombre que no decae, que llegue usted... No, digo, pero en verdad, dije yo allá mientras me revolcaba llorando, ¿no? Porque no le aceptaban. Qué desgraciados somos nosotros, ni siquiera nos dejan poner... ni siquiera nos dejan confesarlo. Bien, hemos ido a la discoteca y allí nos recibió el discotecario, quien porfió que en verdad el más desgraciado del mundo era él. Ya se sabe que el mundo, y especialmente esta nación, están llenos de personas que porfían ser las más desdichadas. Y hay en cada fiesta, en cada reunión, en cada despedida de soltero, en cada bailongo, en cada circunstancia alegre que nos toca vivir, hay concursos de desdicha. Eso no es nada con lo que me está pasando a mí.
dice otro, sin oír en absoluto. No, lo que le dice el otro. No hace falta saber lo que uno le ha dicho para que él inmediatamente dictamine que su desdicha es mucho peor. Su infelicidad sería mejor, ya que usamos la palabra dicho en el sentido de decir, y es muy inconveniente que aparezca dicha en el sentido de felicidad 3 o 4 vocablos más adelante. Bien. Bueno, este hombre se tomó incluso a golpes de puño. No con nosotros, sino con otro que pasaba por ahí, uno de los directivos de la radio que decía que en realidad el más desdichado era él. Sí. Bueno, mientras ellos peleaban conseguimos hacernos con un disco, que es un disco de llanto. Se llama Lloró como una mujer y lo canta Don Edmundo Rivera. Adelante. Cotorro gris, una mina ya sin chance. Vamos a hablar esta noche de seres imaginarios. Volveremos a nuestro enorme catálogo, hijo del saqueo de muchos libros y de muchos cuentos y de muchas leyendas. Y vamos a empezar con algunos seres extraños de la China. Los Jiao. Dicen que más allá del Mar del Sur hay unos hombres llamados los hombres Jiao, que viven en el agua como los peces, pero no por eso han perdido el hábito de llorar. Y cuando lloran, les brotan perlas de los ojos. También interesantes son los Chu. Los Chu habitan por la zona que hay entre el río Amarillo y el Han. Descienden del jefe Bing, el patriarca de las tribus del remoto reino de Shu. Son hombres que saben transformarse en tigres, y ahí que los lugareños de la subprefectura de Dongao fabriquen grandes jaulas de madera para capturarlos. En una ocasión en la que habían puesto una de estas trampas, fueron a la mañana temprano en grupo a ver qué había en la jaula. Y lo que encontraron los lugareños fue un funcionario bien sentado con su birrete granate. Se le preguntó qué estaba haciendo allí y respondió que por la noche lo habían llamado para un caso urgente y pidió que lo liberaran. En cuanto lo dejaron salir, a los pocos metros lo vieron ya tigre huyendo montaña adentro. Otra alusión a los Chu sostiene que no son hombres, sino tigres. Tigres que saben convertirse en hombres, que sienten preferencia por la ropa color malva y que carecen de talón. Muchos al escuchar este relato habrán pensado en el tigre capiango, que no es de la China, sino de La Rioja. Bueno, es muy parecido al Chu es el capiango, o yaguareté abá, cuya característica más sobresaliente consiste en poder convertirse en un ser humano, pero manteniendo intactas todas las destrezas e instintos salvajes del tigre. La historia patria ha rescatado esta creencia. Muchos pensaban que el caudillo federal Juan Facundo Quiroga tenía en su tropa 400 capiangos. El general Paz, en sus memorias, un libro delicioso, da cuenta del testimonio de un paisano que sostenía que Quiroga era invencible en la guerra, en el juego y en el amor. También cuenta el general que antes de la batalla de la Tablada habían desertado 120 hombres de un escuadrón por temor a los capiangos de Quiroga. Continuamos. Tenemos al Squonk. La zona del Squonk es muy limitada. Fuera de Pensilvania, pocas personas han oído hablar de él, aunque se dice que es bastante común en los cicutales de aquel estado. El Squonk es muy hosco, generalmente viaja a la hora del crepúsculo. La piel, que está cubierta de verrugas y lunares,
no le calza bien. Los mejores jueces dicen que es el más desdichado de todos los animales. Rastrearlo es fácil porque llora continuamente y deja una huella de lágrimas. Cuando lo acorralan y no puede huir, o cuando lo sorprenden y lo asustan, se disuelve en lágrimas. Los cazadores de skunks tienen más éxito en las noches de frío y luna, cuando las lágrimas caen despacio y hacen un poco de ruido. A este animal no le gusta moverse. Su llanto se oye bajo las ramas de los arbustos de cicuta. El señor Wendling tuvo una triste experiencia en Pensilvania. Había imitado el llanto del skunk y lo había inducido a meterse en una bolsa que llevaba para llevárselo a su casa. Lo metió en la bolsa, lo agarró y cuando iba por el camino sintió que el peso de pronto se aligeraba y el llanto cesaba. El señor Wentling abrió la bolsa y solo quedaban lágrimas y burbujas. El asno de 3 patas. Este es Plinio. Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de 2 millones de versos. El historiador arábigo Tabari afirma que sus obras completas, eternizadas por calígrafos piadosos, abarcan 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia las hizo quemar en Persépolis, pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bunda Hish, que contiene la página que sigue. Del asno de 3 patas se dice que está en la mitad del océano y que 3 es el número de sus cascos y 6 el de sus ojos, 9 el de sus bocas y 2 el de sus orejas y 1 su cuerno. El pelaje es blanco, su alimento espiritual. Todo en él es justo. 2 de los 6 ojos están en el lugar de los ojos. 2 en la punta de la cabeza y 2 en la nuca. Por la penetración de los 6 ojos, rinde y destruye. Rinde no en el sentido de rendimiento, sino en el sentido de rendición. De las 9 bocas, 3 están en la cabeza, 3 en la nuca y 3 en el lomo. Cada casco puesto en el suelo cubre el lugar de una majada de 1.000 ovejas y bajo el espolón pueden maniobrar hasta 1.000 jinetes. Se trata de un burro grande. Sí, gigantesco. Sí. El cuerno es como de oro y hueco y le han crecido 1.000 ramificaciones. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. Se sabe que el ámbar es el estiércol del asno de 3 patas. En la mitología del mazdeísmo, justamente aquella en honor de la cual escribía Zaratustra, este monstruo benéfico es uno de los auxiliares de Ahura Mazda, Hormuz, el dios del bien, principio de la vida, de la luz y de la verdad. Última entidad mágica. Un cierto río del continente del sur está cautivo de los pájaros. En general, los pájaros son los que siguen el curso de los ríos para aprovechar el beneficio de sus aguas y sus vegetales. Pero en este caso, es el río el que sigue a las aves. Cada recodo del curso, cada remanso, cada arroyito subsidiario está trazado por el capricho de millones de pájaros multicolores. Desde hace miles y miles de años, el río permanece en el mismo lugar
pero eso es porque los pájaros repiten el mismo vuelo. Si un día las aves resolvieran irse a otra parte, el río marcharía tras ellas, modificando al instante su curso actual y dejando abandonados puentes, puertos y ciudades. Ojalá se quede mucho tiempo con nosotros este río de los pájaros. Tenemos nuevos seres imaginarios de la mitología criolla, la mitología argentina. Así que criolla o indígena, pero bueno, de aquí, de esta tierra. Ayer estuvimos con una colección, hoy tenemos una seguramente no tan graciosa, porque uno primero muestra lo mejor que tiene y después va degradando la muestra hasta que se pasea en calzoncillos. Sí, ¿no? claro. Bien, hablaremos hoy primeramente del Colo-Colo, que es un equipo de fútbol chileno, pero también una especie de basilisco con un solo ojo grande, tal como sucede con los basiliscos, redondo y sin párpado. Nace de los huevos pequeños y sin yema que a veces ponen las gallinas, o según algunos los gallos viejos. Hay quien dice que los gallos viejos ponen huevos y que estos huevos son pequeños y sin yema y que de ellos sale el Colo-Colo o basilisco. El basilisco europeo ha sido suficientemente glosado y es exactamente igual a este. Ha sido aumentado por Quevedo incluso. Pero estos, que se llaman Colo-Colo, han sido vistos en Tucumán, en Jujuy, en Santiago del Estero, en Catamarca, en La Rioja, en San Luis y en Neuquén. El Colo-Colo se esconde en un rincón de la casa y observa. A cada persona que ve la muerde de inmediato y la mata. Muere. No, la mata con la mirada, no muerde. El basilisco no muerde. Esto es un error de imprenta. Muerde por muere debe ser. El basilisco te mira y te mata. Tiene una mirada definitiva, como decía Fontana Rosa, ¿no? O en el mejor de los casos te deja ciego. Te mira y te deja ciego. Bien. Si uno lo descubre antes de que el bicho lo haya podido mirar, entonces lleva alguna ventaja, ¿no? Se puede conjurar el mal colocando espejos en todas las habitaciones, porque cuando el animal contempla su propia fealdad, muere mitad de bronca. Como Medusa. Sí, como Medusa. Y así fue como Perseo derrotó a Medusa. Con un escudo, bruñido, que hizo que la mirada petrificante de Medusa recayera sobre ella misma. En el caso particular de que el basilisco se haya adueñado de una habitación de la casa, la persona que se disponga a entrar deberá ir cubierta ella misma de espejos para que el animal muera de horror, tal conforme a lo que se ha señalado en el inciso anterior. Pero hay otro método que consiste en tapar al basilisco con una olla de fierro boca abajo y al destaparla apuñalarlo. Esto me parece a mí bastante más eficaz y sirve tanto para un basilisco como para un sapo. El Colo-Colo se gesta en 24 horas. Los campesinos conocen muy bien sus huevos. Campesinos y todo el mundo en general. No es una virtud campestre. No. Es especie de introspección. Un autoanálisis. Conocen muy bien sus huevos y los queman. Queman los huevos del basilisco. Pero a veces pueden no verlos a tiempo y corren peligro de muerte. Bueno, no es muy sorprendente. Este basilisco es un hijo menos gracioso que del basilisco europeo. La mulánima. Esta es una contribución de nuestro amigo Santiago de Bernardes, que dice que la mulánima también se llama la alma mula, y hay una chacarera de Don Atahualpa que se llama así. Este engendro es en verdad una mula, pero antes había sido una mujer.
Una mujer condenada por pecados muy graves en contra del pudor. Yo estoy en contra del pudor. Cualquier pecado en contra del pudor cuenta con mi aplauso. Galopa esta mujer o esta mula por los campos haciendo un ruido metálico muy estruendoso, como si arrastrara cadenas. Echa fuego por la boca y mata a la gente a dentelladas o a patadas. Se la ve solo de noche y su apariencia es la de una mula envuelta en llamas. Me gustó ese detalle, ¿eh? Una mula que se incendia. Soy una mula que se incendia es un buen verso. Y me voy por la noche, mula que se incendia. Una novia que te abandona y te dice que se va. No, ¿cómo me gusta una novia que se va como mula que se incendia? Es además referencial, porque sabes que se va al galope, sabes que te ha matado y sabes que ha cometido pecados contra el pudor. Sabes muchas cosas con ese verso. Sí, se decía en el campo, Alejandro, que el alma mula era efecto, digamos, producto de un incesto entre hermanos. Sí, que entonces ya no así como el lobizón, digamos, ciertas noches, que no sé si también serían viernes de luna llena o qué, pero cuando yo era chico escuchaba ese relato, que era la mujer que había tenido relaciones incestuosas con hermanos. Pero en su pago eran más explícitos. Eran más psicoanalistas. Eran verdaderamente pecados muy graves contra el pudor. En Tafí del Valle se ha encontrado en la ruta de Birmania, que es un camino que lleva al Ojo de Agua y que pasa por detrás de la Loma del Pelao. Allí nos podemos encontrar si usted quiere. Queda medio lejos. Espero atrás de la Loma del Pelado. Buen lugar para encontrarse con un viejo amor, Debe ser con un gatito. Sí. Dice, bueno, se ha encontrado, una piedra con una pisada de este animal. ¿De cuál? De Tronati. Del pelado. Este animal tiene nombre, dice Tronati. Me llamo Guillermo. Claro, ¿cómo se permite, don Santiago? Pero, Santiago. Se comenta que solo un hombre con mucha fe o muy valiente puede escapar de su ataque. Para repelerla. Qué linda la palabra, repelerla. ¿Qué estás haciendo? Repelarla es mucho peor, ¿no? Para repelarla o defenderse, se debe repetir 3 veces Jesús, María y José. Claro, que es cosa, yo digo muy seguido Jesús, María y José, pero en circunstancias no le puedo creer. Muy señaladas. Por ejemplo, se saca la blusa a una mujer y yo digo Jesús, María y José. Le sobra uno. Espere, dice que José ahora bien. ¿Qué José? ¿Qué José? Y algunas personas más drásticas dicen que el alma mula es el diablo mismo. El mismo mandinga. ¿Qué tanto, ni qué tanto, ni qué? No, el mismo mandinga. Ay, Juna. Anoche era su pai el diablo. Su pai, sí. Anoche me soñé, no puedo dormir. Yo tampoco. Como todos los demonios. Sí. ¿Anduvieron por la Salamanca? Era peor que esta noche. Y la morocha, la sucundún, como era que movía los... Otro ser extraño es el ucumar, que parece una compañía de micros. Sí. Un balneario. Es un hombre oso, que vive en lugares muy escondidos de las quebradas, en las cuevas de las peñas o en cerros altísimos, cerca de nuestra frontera con Bolivia. Su madre, la madre del ucumar, ¿no? Mi madre no sabía. Una joven cazadora se extravió en la selva y fue atrapada por un oso, pero el oso no la mató. Al poco tiempo la cazadora dio origen a la raza de los ucumares, es decir que no la mató, pero el ucumar es petizo, panzón, y su cuerpo está totalmente cubierto de pelo negro. ¿Lo conozco? Salía mi viejo, dice. Sí, lo veo siempre por acá. El dedo mayor de cada pie está muy abierto.
Ajá. Espere, ¿cuál es el dedo mayor del pie? El dedo gordo. Ah, pues el dedo mayor del pie es claro. gordo. Hay quienes afirman que tiene los pies al revés, de manera que su rastro desorienta a las personas que lo siguen, y apuntan para atrás. Como es un algunos ser, jugadores. claro, como algunos jugadores que tienen los pies al revés. Es un ser de fuerza extraordinaria y cuando el viento es favorable pueden oírse sus gritos a cientos de leguas de distancia. Grita fuerte, le digo. ¿Será él? Hay que decir que su leyenda tiene fuertes tintes sexuales. Buenas tardes, ¿tiene tintes sexuales? No, tengo tinte china. ¿De qué marca? ¿Colibrí? ¿Para qué parte? Sí, no sé. Bueno, ya es producto de una zoofilia, ¿no? Claro. Pues se acusa a Lucumar de robar mujeres, las más bellas, llevarlas a su cueva para amarlas, de arriba abajo. Ah, bueno, no está tan mal. Un relato tomado en las Lomitas, Formosa, dice que el Ucumar puede ser también hembra, es la Ucumara, y que en este caso rapta a los muchachos para hacerse fecundar de arriba abajo. Es frecuente que las mujeres robadas por el Ucumar regresen a sus hogares luego de algunos años. Los relatos de las sobrevivientes coinciden. Me robó el Ucumar y aquí estoy con estos dos changos. Bueno. Se ve que le gustan jóvenes a Lucumar. Sí. Las devuelve después de unos años. las devuelve, claro. Bueno. Este ser, ¿cuál? suele aparecerse de improviso. Epa, dice. Aterrorizando al que lo ve. Hola. Si los perros lo atacan, se defiende a garrotazos. Debe ser digno de ver, la verdad. Bien armado. Bueno, otro ser, el Renauturunco. Qué auto muy raro, ¿no? El Renauturunco. Yo conocía al Uturunco directamente. Es un hombre que, mediante un trato con el diablo, ha aprendido el arte de transformarse en tigre. Extraordinario, ¿eh? Para realizar esta metamorfosis, tiene una alfombrita de tigre, un cuero de tigre, lo pone en el suelo, dice unas palabras mágicas que no voy a repetir. No, por favor. Porque después empiezan los chicos a convertirse en tigre de gusto, nada más que por jorobar. Gira sobre el cuero hacia la izquierda y después ya se levanta transformado y sale bramando como un tigre, qué sé yo, ¿no? Es un animal grande, más feroz todavía que el tigre común, sin cola, con los ojos brillantes y que no pierde su facultad de hablar. Un tigre parlante. Un tigre parlante. Es muy tigre, el tipo muy feroz, qué sé yo, pero habla. Dice, bueno, ¿aquí donde me ve? aquí donde me ve yo soy el doctor Sarlenga. Traje bongo. Y muchas veces bongo, Sarlenga. lo reconocen por la voz. Claro. Bien. Pero asusta menos. Asusta menos. Si a mí un tigre me habla, me asusta muchísimo menos que si me come, por ejemplo. Para volver a la forma humana, el doctor Sarlenga gira hacia la derecha y se le sale el cuero. Vuelve a su forma habitual, digamos. de alfombra. Y si se junta con otros tigres, atención, amigos renauturuncos, si se juntan con una hembra de tigres, ¿no? Sí, bueno. Si anda con otros tigres y se cruza con una hembra, jamás podrá volver a su forma humana. Así que no hay que tentarse. Claro. Porque a veces ya que estamos, ¿no? Ya que está mucho tigre. Cuando se lo persigue, sus huellas de tigre no se imprimen en el camino, quedan las del hombre. De zapato 42, muy fino mérito. El doctor Sarlenga. No, el muy fino era guante. Otras veces, cuando disparan contra él, eriza sus pelos, el renauturunco, y las balas resbalan. Al parecer, también puede convertirse en piedra o en monte. ¿En monte? En monte en el sentido de conjunto de árboles o en el sentido de montaña, no lo sabemos. O en el sentido de juego de cartas. También puede transformarse en cardón. Un cardón en un lugar donde no se recuerda haber visto ninguno antes puede hacer sospechar su presencia. En este caso se le clava el cuchillo 3 veces. Si es un
Renauturunco desaparecerá dejando solo una mancha de sangre. Bajo su forma humana, y aquí para saber si alguno de nuestros amigos es un Renauturunco, bajo su forma humana suele emborracharse en los boliches y hablar de más y revelar su secreto. Acá donde usted me ve, yo muchas veces me convierto en tigre. Ajá. Ah, si yo les contara las cosas que he hecho convertido en tigre. Mozo, Otra copa para el amigo. otra copa acá para el amigo. Luturunco. Hago yo. Parecido al Luturunco es el capiango, del cual usted habrá oído hablar, de origen guaranítico. Su leyenda la ha contado Leopoldo Lugones y se ha contado mucho relacionada con Facundo Quiroga. Bueno, es una especie de brujo muy temido en el litoral, mitad tigre negro y mitad persona. Las manos y las piernas son de ser humano. Ah, mira vos. Tiene una frente pelada, muy ancha. ¿Qué tal? Come carne humana, de mula y de vaca. Ataca a los ranchos y los saquea. Persigue a las novias jóvenes y se las lleva para que le saquen los piojos. Tiene novia para que le saque los piojos, nada más, ¿eh? Pero está muy bien. No te hago nada. Al igual que el Renauturunco, utiliza un cuerito para metamorfosearse, pero además se revuelca en plumas de gallina. Está medio loco, aparte. Sí, para que pierda el poder hay que sacarle el cuero, en el sentido de sacarle la alfombra, ¿no? Criticarlo. Claro, y escupirle 3 veces en la cara. De este modo queda ciego. Cuando lo escupís 3 veces en la cara, queda ciego. Hablemos para terminar del pombero, que fue citado anoche. Ajá. ¿Eh? Las pocas personas que lo han visto lo describen como un hombrecito muy petizo, fornido, gordo, peludo y que tiene cola. También lo conozco. También, parecido al otro. Camina con los pies para atrás, tal como sucedía con el otro, para que no le puedan seguir el rastro. Y usa un sombrero de paja colorado, de alas muy anchas, traje negro, pañuelo grande y blanco que le cuelga. ¿Qué le cuelga? Un pañuelo blanco. Tiene las manos y los pies amarillentos y llenos de pelos para que no se oigan sus pasos. Este es el polano, el pata de lana, efectivamente. A la distancia parece un carpincho parado en las patas traseras, sus ojos son chatos, como los del sapo, cejas de pelo largo tiene, se deja crecer la ceja. Mira fijo, igual que las lechuzas. Bueno, no es muy lindo, ¿no? Deja que me quedo con la que tengo. El pombero puede imitar el canto de cualquier ave. A continuación voy a imitar el canto del canario. Pe, pere, pe. A ver, haga el venteveo. El venteveo. Venteveo, venteveo. Bien, la lechuza. Chist. No le sale muy bien. Sabía. Bueno, El chajá. bueno, chajá. En la pampa que duerme el chajá. Chajá. Dice... Sale especialmente en los meses de octubre y noviembre, así que estamos en la época del pombero, Guarda, porque aparte es y espía a la gente. Se acerca a las muchachas que van solas por el monte y les dice cosas incomprensibles, como por ejemplo chajá. Mira, no entiende nada. Alguna le dice venteveo. Sí, venteveo. Le agrada ser amigo de las personas solteras. Otro loro. Si esta persona se casa, abandona la amistad, ¿no? El pombero da suerte en el amor o en el juego, mira, cuida la hacienda también. Pero no hay que hacerle faltar tabaco. El tabaco se lo coloca para el pombero detrás de la casa, en el suelo o en un tronco, y el pombero lo va a buscar de noche. Cuando pasa cerca, uno percibe un fuerte olor a incienso. Se anuncia con un chiflido ensordecedor y se distingue la lucecita del cigarro al alejarse. Y se me hace que es tupucho cualquier bichito de luz. Pasos a seguir para ver al pombero, Cuando los perros ladran y lagrimean es porque está pasando el pombero. Entonces hay que sacar con un dedo la lágrima del perro y ponerla en el ojo propio. Después se tapa la cabeza con un trapo negro y agachándose hay que mirar hacia atrás por entre las piernas. ¿Se entiende?
A ver, me lo explica de nuevo. Por entre sus piernas, usted se agacha y mira para atrás. Si quiere lo hago ahora. ¿Cómo es? Abre las piernas, se agacha y mira para atrás. Yo hago muchas veces eso dice. cuando pasa una mujer y no quiero ponerla nerviosa, mirándola de un modo sensible. Entonces finjo que me agacho a buscar una moneda y miro hacia atrás por entre mis propias piernas. Y nadie se da cuenta. Pero la ve al revés. Sí, después hay que hacer No pierde una operación mental que consiste en invertir los datos recibidos. Claro. Últimos detalles. Si se le imita en el grito, se acerca y te silba en el oído. No hay que nombrarlo o provocarlo. Para referirse a él hay que hablar poco y en voz baja. Nunca decir que es feo. Y si lo quiere ausentar, ponga un diente de ajo en cada esquina de la casa. Ajá, bueno, eso es fácil. Bien. Y eso es todo lo que tengo que decir. No tengo ningún otro ser extraño por esta noche, pues ya me imagino que tenemos bastante. Y hoy es viernes a la noche, así que es una noche donde los lobisones que hemos citado ayer están en plena actividad comiendo excrementos. Ayer hemos dicho que la comida principal del lobizón son los excrementos, tanto sea de animales como de personas humanas o jurídicas. Personas físicas. Los excrementos de personas jurídicas son terribles. Le digo que hay. Claro. Muchas personas jurídicas. Así que saludamos a todos los lobisones que en este momento están en el monte, desde luego. Mañana se van a sentir mal, eso sí. Sí. Luego el sábado se levantan mal. Bueno, Así. ¿a quién quiere dedicar este catálogo de horrores? Al doctor Fausto, ya que hemos hablado de gente que hace pactos con el diablo. Claro. Si usted me permite. A Facundo, que ha aparecido por ahí nombrado con el tigre. Al amigo Perseo, también, que pudo derrotar a la Górgona. Bueno, yo tengo para el doctor Sarlenga, que se ha convertido en tigre, pero sigue hablando, y la gente lo reconoce por la voz. De este modo, ilustraremos esta charla con el tango que se llama Tal vez será su voz, que es lo que dice uno cuando lo ve atigrado o entigrado al doctor Sarlenga. Escucharemos la versión de Libertad Lamarque de este bellísimo tango de Mansi. Adelante. Hablaremos hoy de nuevos seres imaginarios. Cada día aparecen novísimas bestias en el catálogo interminable de seres maravillosos. Nombremos a unas criaturas que aparecían entre los leñadores de Minnesota allá por el siglo XVIII. Era una lista muy larga. La verdad es que los leñadores de Minnesota eran muy graciosos a la hora de imaginarse criaturas. El primero es el roperite, un pequeño animal con el pico del cual colgaba un piolín como una soga. Con esa soga capturaba conejos para alimentarse. Una forma extraña de pájaro, ¿no? Imagínense. La soga colgando y con la soga capturaba conejos y después se los comía. Bueno, no tiene otra característica que esa. Los leñadores de Minnesota eran ingeniosos, pero breves. De manera que seguramente serían estupendos escritores, ¿no? La Hide Behind se encontraba siempre detrás del sujeto al que seguía, por más que éste girara, de modo que nadie pudo verla jamás. Muy lindo animal. Sí. Dicen que estaba interesado por el lugar del cual venía, no por el lugar hacia donde iba, como tantos de nosotros. Sí. Otro pájaro extraño es el aricanto que aparece en los Andes, es decir, fuera del alcance de los leñadores de Minnesota. Lo primero que los campesinos de los Andes le dicen a uno, cuando llega, quiero decir ya en la precordillera, es lo siguiente: hay aquí una total ausencia de leñadores de Minnesota. Y luego continúan con sus tareas, que no sé cuáles serán, pero de ningún modo la de leñadores. Bien. Aquí tenemos este pájaro, el alicanto, aparece en los Andes. Su cuerpo
está hecho de oro y plata. Únicamente sale en las noches de luna llena y no proyecta ninguna sombra. Su alimento es justamente el oro y la plata. Este oro y esta plata la descubre el animal con mucha facilidad. Porque parece que este avechucho anda entre las rocas y enseguida detecta la presencia de minerales preciosos. Eso va para ustedes. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Sí. Ahora bien, debido al peso del alimento metálico que engulle, le resulta imposible volar, así que anda más bien a pie este pájaro, salvo en caso de hambruna, digamos. Emite este pájaro una luminosidad dorada o plateada según lo que haya cenado. Para los mineros es muy fácil seguir esta luz y descubrir de este modo ricos filones de minerales. Los mineros de los Andes se la pasan oteando el horizonte y acechando el paso del alicanto para seguirlo y descubrir minas riquísimas. Ahora, tienen que cuidarse de que el pájaro no los vea, porque si el alicanto descubre que lo están siguiendo, extingue su resplandor y se aleja sin que nadie pueda localizarlo. En los peores casos, incluso llega a engañar a sus seguidores y los guía con su luz a lugares remotos para luego alejarse sin que se note, causando así el extravío y la posterior muerte de aquellos incautos, incapaces de encontrar el camino de regreso. Otro animal del otro extremo del mundo, el man-man de la China. Se trata de un medio pato, el man-man. Tiene una sola ala, un solo ojo y una sola pata. Los man-man solo pueden volar acoplados, es decir, un pato izquierdo con un pato derecho. Y mueven de consuno, cada uno su ala, y así vuelan. Según parece, su aparición es un presagio de inundaciones. Me dirá usted que es un detalle mucho menos sorprendente que los que se acaban de anunciar. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Es verdad. Hablemos entonces de seres imaginarios de Grecia, que son un poco menos graciosos, un poco más poéticos. Un ser extraño fue Licas. Se trata de un demonio de la mitología griega que famosamente nombra Quevedo en un soneto. Hacía su aparición Licas en la ciudad de Temesa, allí donde el zorro de Temesa, ¿no? Y los habitantes estaban obligados a pagarle un cruel tributo. Había sucedido lo siguiente. Licas no era otra cosa que el alma de un antiguo compañero de Ulises, llamado Polites. Cuando Ulises llegó a Temesa, su amigo Polites, borracho, atropelló a una doncella del lugar y los habitantes de Temesa lo lapidaron. Bueno, fue entonces como el alma de Polites, bautizado más tarde a los efectos de este programa como Licas, persiguió a la gente de Temesa de muchas maneras. Incluso exigió que se le erigiese un santuario y que cada año se le sacrificase la joven más hermosa de la ciudad. ¡Qué mal! ¡Qué mal! No una de las más hermosas, la más hermosa. Bueno. Las crónicas lo describen del siguiente modo, a Licas. Su color era de un negro angustioso. Servidor, como yo, así. Buenas tardes, ¿qué tal? Su vestido era una piel de lobo y su aspecto horripilante. Bueno, el tributo, de la joven más hermosa, se satisfizo hasta el día en que apareció un pugilista famoso. Bueno, no piensen ustedes en Oscar de la Hoya o qué sé yo. No. ¿Y cuál? No, era Eutimo de Locris, que desafió No lo conozco. Sin embargo, parece que era muy famoso en aquel entonces. Sí. No dice de qué peso era. Claro. Medio pesado, gallo. Lo desafió a Licas en el momento en que éste estaba a punto de sacrificarse a otra muchacha.
y el pugilista lo venció. Y Licas se arrojó desde lo alto de un peñasco. En cuanto al pugilista Eutimo de Locris, vencedor del combate, se casó con la muchacha que estaba lista para el sacrificio. Dice, bueno, ya que te salvé de un sacrificio, ¿qué tal si te impongo otro? No, bueno, señor. Y la mina dijo, más, sí, total, No. dice, ya venía preparada. ¿Cómo puede ser, señor? Parece que Eutimo de Locris vivió hasta una edad muy avanzada y nadie lo vio morir. Según dicen, desapareció un día misteriosamente, como tantos, ¿no? Una de esas personas a las que nadie ha visto morir, por lo cual se conjetura que son inmortales. La inmortalidad no consiste en no morirse nunca, sino en que no te vean que te morís. Si a uno lo ven morir, o si a uno no lo ven morir, no se muere. Estos son los seres imaginarios del día de hoy, ¿eh? Me gustaron mucho algunos, menos Licas. Menos Licas me gustaron todos. Muy bravo. El pato por la mitad. Sí, a mí me gusta el medio pato de la China, ¿eh? Sí. El man de la China. Ese que para completarse necesita otro medio pato, ¿eh? Después de todo es un pato medio platónico, ¿no? Como el mito de los andróginos. Sí, claro, media naranja. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A los leñadores de Minnesota y a los mineros de los Andes que viven buscando alicantos que les señalen la ubicación de las mejores minas, porque también ellos, como tantos que conocemos, andan detrás de las mejores minas. Pero cuidado, porque este pájaro a veces engaña, ¿no? Uno va en busca de la mejor mina y encuentra la perdición. ¿Quién no se ha encontrado con un alicanto alguna vez? Hemos ido a la discoteca para buscar canciones que hicieran referencia a estos seres monstruosos y hemos encontrado el bello tango que se llama Garras, que será cantado por Libertad Lamarque. Hablaremos hoy de algunos seres imaginarios borgianos, es decir, pertenecientes a ese gigantesco catálogo que es el libro de los seres imaginarios, y con algunos datos que nuestro propio equipo de producción, formado naturalmente por seres imaginarios, ha recabado. El primero de los seres imaginarios de esta noche es el ave fénix. Los egipcios, Barton, han buscado la eternidad en pirámides de piedra, en momias, en efigies irrazonables. Parece lógico que allí en Egipto haya surgido el mito de un pájaro inmortal. Si bien surge como elaboración ulterior griega y romana, los primeros que hablaron del fénix fueron los muchachos de Heliópolis, es decir, la ciudad egipcia del delta del Nilo, ¿no? Para ellos el fénix era el señor de los jubileos o de los largos ciclos de tiempo. Así lo describió Heródoto, que después de todo era griego, pero había ido a espiar a Egipto, ¿no? Leo a Heródoto. Pero ese es un papel. Sí, antiguo, y lo tengo desde hace mucho. Raras son las veces en que se deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años, solamente cuando muere su padre. Al oír esto, enseguida pensamos, ¿es que el padre del fénix muere cada 500 años? ¿Es de mucho morir? No, como todos nosotros, el papá del fénix muere una sola vez. Pero como vive 500 años, a la muerte del padre regresa el hijo, que pronto será a su turno padre y verá el regreso de su hijo. Si no es siempre el mismo fénix, ni siempre el mismo padre el que se muere. Bien, esto de las muertes recurrentes lamentablemente no sucede en la historia, pero es un lindo tema para un cuento. Alguien que muere y muere y muere. Claro, yo creí que el ave fénix siempre revivía la misma. Es que así es. Correcto. Su figura, la figura no la suya, Barton, sino la de el ave fénix, es muy parecida a la de un águila. Era la de Barton. Y sus plumas son en parte doradas y en parte color carmesí.
Un grasa. ¿A dónde va? Unos 500 años después de Herodoto, Tácito y Plinio retomaron el mito del ave. Tácito decía que el plazo de la vida del fénix era de 1461 años. Plinio, por su parte, aseguraba que en realidad vivía un año platónico o un año magno. Año platónico es el tiempo que se toma el Sol, la Luna, se toman el Sol, la Luna y los 5 planetas para volver a su posición inicial. Dada una posición cualquiera, por ejemplo la de hoy, para que venga a repetirse tenemos que esperar 12.994 años solares. Es mucho. Los antiguos creían que cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal iba a repetirse en todos los detalles. Una noche dentro de 12.994 años estaremos aquí, Barton, como ya hemos estado muchas otras noches. Los estoicos enseñaron que el universo muere en el fuego y renace en el fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Con los años, el mecanismo de la generación del fénix se fue simplificando. Heródoto menciona un huevo, Plinio un gusano, Claudiano a fines del siglo IV ya versifica un pájaro inmortal. Es decir, cuando usted me preguntó, Sí, ¿no era? sí, sí. Todavía no era, porque estábamos hablando de Heródoto, pero Claudiano ya dijo, más sí, es inmortal. Si va a vivir 12.900 y pico de años, es lo mismo que sea inmortal, al menos para nosotros. Y estableció también que resurgía de sus cenizas, es decir, que no era inmortal así, sin más, sino que había un trámite para esa inmortalidad, y ese trámite era el resurgir de las cenizas propias. Un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Algunos amigos de este programa han mencionado al fénix en sus obras. Ahí está Ovidio, supongo que en las Metamorfosis, Dante, Shakespeare, Milton, Quevedo. El primero que negó la existencia del fénix fue Thomas Browne en sus Errores vulgares, un libro publicado en 1646, donde este hombre niega la existencia del fénix. Dice, ¿ma qué fénix? No existe. No existe. Unos años más tarde, Alexander Ross, indignado por esta negativa, le contestó que en verdad el fénix se oculta para protegerse. No es que no exista, no es que no lo veamos porque el fénix no exista, sino que justamente se protege de nosotros, anda a saber por qué. Hay también un fénix chino. Siempre hay algo chino que viene a contradecir lo occidental. Sí. Está el dragón chino que es igual al occidental pero distinto. Sí. Bueno, el fénix chino es de colores resplandecientes y se parece al faisán o pavo real. En épocas prehistóricas visitaba a los emperadores virtuosos de la China. Es decir, la China ya tenía organización estatal aún en épocas prehistóricas, lo cual debe llamar mucho la atención del erudito. Bueno, el fénix parece que visitaba entonces a los emperadores siempre y cuando estos fueran virtuosos, como testimonio del favor celestial. El macho vivía en el sol, es una frase que no sé a qué viene. Sí, es cierto. Sí, parece de otro orden, Sí. ¿no? ¿Se refiere al emperador? No, al ave macho. Al ave macho, que vivía no al sol, sino en el sol. Al escuchar por primera vez el inciso, el macho vivía en el sol, uno se imagina este significado, el novio de una amiga que vive como un lagarto, Claro. asoleándose mientras la mina lava ropa. Bien mirada la frase significa que no es que el macho del fénix viva al sol, sino en el sol, en el interior de esa estrella misteriosa. Calor ahí. Un ¿no? calor. Una calor. En el primer siglo de nuestra era, Wang Chung, que era ateo, negó que el fénix constituyera una especie. Declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, esto siempre en épocas de prosperidad general, ¿no? El ciervo se hace unicornio, bueno, el ganso se hace fénix. Atribuyó Wang Chung esa mutabilidad a un líquido propicio que en el año 2356 a.C. hizo que en el patio de un sabio creciera el pasto de color escarlata.
Sí. Como se ve, Wang Chung era efectivamente un ateo y un racionalista. Sí, sí. Sí, lo veo muy coherente, sí. El siguiente animal, otro, ya hablamos todo del fénix. Ya está. Existe, hemos quedado en que existe, verdaderamente, pero que se oculta y nadie lo puede ver, es decir, es como si no existiera. Quizás esté aquí esta Es noche. como algunos amores que uno tiene, amores que le son garantidos, y a uno le explican incluso por qué no se hacen patentes. Bueno, mira, yo te amo mucho, lo que pasa es que, etcétera, etcétera. Es decir, Se oculta el amor. Se oculta de una manera tal que es como si no existiera. ¿Y para qué nos sirve saber que nos aman si la mina está con otro en Guatemala? Pero le mando una postal, algo. Sí, efectivamente, nos manda postales que dicen, el fénix existe. Y está en Guatemala. Sí, incluso hay una foto. Pero ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Guatemala? Y pensar que de hace rato vos fuiste para este ñato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Señores, el siguiente animal es el 100 cabezas. Es un pez creado por el karma de unas palabras, por su póstuma repercusión en el tiempo. Parece que un día el Buda andaba por ahí, nuestro amigo Siddhartha Gautama, y se encontró con unos pescadores que tironeaban de una red. Al final sacaron un enorme pez que tenía una cabeza de mono, otra de perro, otra de caballo, Epa. y así hasta el número 100. Distintas. El Buda, al ver este extraño animal, le preguntó al animal, ¿eres Kapila? Y las 100 cabezas contestaron, soy Kapila. Repetiré esta pregunta al público y el público contestará como si fuera ese monstruo. Bien. ¿Eres Kapila? Soy Kapila. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario, ¿eh? Así habrá sido. Es el monstruo de 100 cabezas, como decía Bullrich, refiriéndose al público de primera vez. ¿En serio? Sí. ¡Aúlla el monstruo de 100 cabezas! ¿Eres Kapila? Soy Kapila. Muy bien. El Buda entonces explicó a los pescadores, que estaban muy maravillados, que en una reencarnación anterior, Kapila era un monje que superaba a todos en la comprensión de los textos sagrados. A veces los otros monjes se equivocaban y Kapila les decía, cabeza de mono, cabeza de perro, etcétera. Cuando murió, el karma de esos insultos acumulados lo hizo nacer monstruo acuático, agobiado por todos los insultos que había repartido a sus compañeros. Esta es una historia con moraleja, enseñanza y propósito edificante, y está destinada a que los jóvenes que superan a sus compañeros en conocimientos se abstengan de calificarlos con remoquetes que ulteriormente podrían volverse en su contra en reencarnaciones ulteriores. Dato erudito. Kapila, el nombre de este monstruo, nos remite inmediatamente al lugar de nacimiento del Buda, que nació, como bien sabemos todos, en Kapilavastu. Así que algo debe tener que ver ese nombre con la ciudad del nacimiento del amigo Gautama. Otro animal, Baldanders. Este animal fue sugerido al zapatero Hans Sachs por un pasaje de la Odisea en donde Menelao persigue al dios egipcio Proteo, que como se sabe tomaba cualquier forma. El dios Proteo podía tomar la forma de un león, de una serpiente, de una pantera, de agua, de aire. Esta lectura fue en 1576. 90 años después, Baldanders resurge en la novela Simplicius Simplicissimus de Grimmelshausen. El protagonista encuentra una estatua, la toca, y la estatua le dice que es Baldanders, y luego toma la forma de un hombre, o de un roble, o de una chancha, o de un salame, o de un prado cubierto de tréboles, etc. Después instruye a Simplicissimus en el arte de hablar con las cosas que por su naturaleza son mudas, como sillas y jarrones.
Baldanders dice que es el principio y el fin, que él es el principio y el fin, y que su blasón es la inconstante luna. Baldanders es un monstruo sucesivo, un monstruo en el tiempo. Extraordinario esto, un sujeto sucesivo, una idea que a tantos de nosotros nos ha interesado, ¿no? Le voy a hacer un comentario que por ahí puede resultar una digresión dentro de la charla. Bueno, una digresión. Correcto. Como usted quiera. Correcto. Aténgase al karma que le toque, porque... Aunque me parece que en la película Terminator, el malo se va transformando en cualquier cosa, el tipo. En una mujer, en un perro, en un jarrón de metal. No es verdad. Es como un monstruo sucesivo. Yo no creo que lo hayan copiado de aquí. Pero es verdad, desde el punto de vista de la estricta aventura, un ser proteico medio que estropea el rigor. Así como el dibujo animado estropea de algún modo la dramaticidad, porque vos sos dibujo animado y te caes de un 10º piso y no te pasa nada. Y un ser proteico, usted lo liquida y se convierte en otro, después en otro, y en otro, y en otro, y ya uno se fastidia. A la 1:15 de Schwarzenegger, transformándose en otra cosa, usted siente que el fastidio, el odio y el fervor revolucionario se apoderan de usted. y no se transforma en otra película, por ejemplo. La película eso sería toda. lo deseable, que se transformara en otra película. Que de golpe usted estuviera viendo Terminator y por un pase de manos del director empezar a ver Rebeca, una mujer inolvidable. Eso es una forma extraordinaria de hacer cine. La transformación de hacer cine y de hacer cualquier cosa. La súbita transformación de una obra en otra. No se le ocurrió a nadie, o seguramente sí. Se le ocurrió, por ejemplo, a Landru. Landru editaba una revista que se llamaba Tía Vicenta. Sí. Y en una etapa avanzada de la revista, mañarista casi, salían, ponerle todos los martes, y se disfrazaban de otra publicación. Se disfrazaba, por ejemplo, de Revista Gente. Mirá vos. Se disfrazaban del gráfico. O de Parabrisas, que era una revista de autos. Sí. O de Pravda, que era el diario naturalmente soviético, sí, oficial. Y salían propagandas de Magnesia San Kaganovich. Siendo como era Kaganovich, desde luego, uno de los jerarcas de la época estalinista más. Bueno, esa era una idea, ¿no? Que una revista se disfrace de otra es una idea extraordinaria. Extraordinaria. Bueno, otro monstruo es el Bahamut. Dios creó la tierra, pero la tierra no tenía sostén. Así, bajo la tierra Dios creó un ángel, para que el ángel sostuviera la tierra, pero ¿quién sostenía al ángel? Entonces Dios creó bajo el ángel un peñasco de rubí, pero el peñasco no se sostenía, y así le puso bajo el rubí a un toro con 4000 ojos, pero el toro no tenía sostén, y bajo el toro se creó un pez llamado Bahamut, y bajo el pez puso agua, y bajo el agua oscuridad, y la ciencia humana no ve más allá de ese punto, como no ve más allá del Metropolitan menos 110.000, que sigue ese mismo procedimiento cosmogónico. Es decir, debajo del Metropolitan 0 está el -1, y después el -2, y luego el -3, y así. Ahora, qué notable esto de admitir la oscuridad o la ignorancia como sostén. Es que no había otra manera de terminarlo. Había que confesar o la ignorancia propia o la ineptitud divina. Entonces siempre es más conveniente confesar la propia ignorancia. Que por otra parte existe y está a la vista. Bien, este pez, llamado Bahamut, es tan inmenso y resplandeciente que los ojos humanos no pueden sufrir su visión. Cuando lo ven, chao. Todos los mares del mundo puestos en sus fosas nasales. Curioso un pez que tenga fosas nasales. Sí, es cierto. Pero serían como un grano de mostaza en el medio del desierto.
O sea, nada. En la noche 496 de las 1001 noches, se cuenta que Isa, es decir, Cristo, pudo ver al Bahamut y que tardó 3 días en recobrar el conocimiento. Se añade que bajo el pez hay un mar, y bajo el mar un abismo de aire, y bajo el aire un fuego, y bajo el fuego una serpiente que se llama Falak, en cuya boca están los infiernos. Fauna china. Terminé con el Bahamut porque no hay más que decir. Bien, ya viene la oscuridad después, así que... Fauna china. El Xintian es un ser acéfalo. No es que no tiene gobierno. No tiene cabeza. Fue decapitado por los dioses y, como algunos pollos, quedó por ahí corriendo sin cabeza. Tiene los ojos en el pecho y en la boca. A falta de cabeza, ¿dónde vas a tener los ojos? En algún lado los tiene que tener. Un gran razonamiento. Bueno, pues los tiene en el pecho. Y la boca la tiene en el ombligo, la tiene. Brinca y salta en los descampados, es un detalle de color. Que se le puede aplicar a una liebre sin necesidad de quitarle la cabeza. Y eso es todo lo que sabemos. ¿En serio? Sabemos poco, ¿qué quiere que le diga? Otro, el Pinfen habita el agua mágica. Parece un chancho negro. Parece un chancho negro. Pero tiene una cabeza en cada extremo. Vive en estado de perpetua perplejidad. No sabe para dónde arrancar este chancho. No piensan lo mismo las dos cabezas. No piensan los dos lo mismo. El Tichian es un pájaro sobrenatural de color bermejo. Tiene 6 patas y 4 alas. Hay, pero no tiene ni cara ni ojos. Otro más. Otro más. Y estos son todos. Todos los animales que hoy hemos extraído del libro de los seres imaginarios del amigo Borges. ¿Cuál le gustó más? A mí me gustó el monstruo de 100 cabezas como idea de post-karma. Está bien. El capilán. ¿Usted cuál le El llama? pollo sin cabeza, con los ojos en el pecho. Corriendo por el prado. Sí, a mí me gustó el toro de 4000 ojos. Hay que tener 4000 ojos con sus correspondientes cejas, ya que un ojo presupone cejas, como asegura la letra del deplorable bolero malagueña. ¿Por qué? En aquel inciso que dice: qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas. Ese número Si no, invalida el bolero todo. Sí. No le daría la métrica. ¡Ah! No le daría la métrica. Esa es la frase que quería oír. Si no le da la métrica, ¿por qué no se dedica a otra cosa? Sí, es cierto, ¿para qué describir que son 2 las cejas? Claro, ¿no? por ejemplo, el vals. Yo no sé qué me han hecho tus 2 ojos. No, tus ojos. Que están entre la nariz. Tus 2 ojos para mí, bueno, no, tus ojos. Es lo mismo, a veces en algunas publicaciones deportivas dice, fulano de tal se lesionó en uno de sus tobillos. La pelota le pegó en uno de sus tobillos. Es muy difícil que la pelota te pegue en tobillos ajenos. Pero proviene del demasiado trato con el inglés. Muy bien. Ya que a mí me gustó el toro este, los 4000 ojos, ¿no? Un toro que además le aseguro que entre ojo y ojo había una distancia de unas 4000 millas. Claro. Entre ojo y ojo. Pero calculo, tenía 4000, así que para recorrer aquel toro había que salir desde el Sol y terminar en Urano. Ahora, un toro de 4000 ojos tendría que tener alguna otra desmesura física, porque si no es un desperdicio. No, justamente ese, no. 4000 ojos y pero entonces le contaría las patas. Y ninguna flor. 4000 ojos, y tiene 4000 ojos, usted sospecha que tendría que tener 16000 patas. Sí. No, tenía 4 patas. Bien. Porque si tuviera 16000 patas, no sería un toro de 4000 ojos. Claro. No, 8000 dijimos. 8000 patas tendría que tener. 8000 patas. 8000 patas son 2000 toros.
No es un mástil. Que es una vieja técnica que conocen los que se dedican a esto para contar el ganado vacuno, que es contar las patas y dividirlas por 4 para saber cuánto ganado hay en el corral. Hablando de esto, de toro, no me diga que hay un tango del toro de 4.000. Efectivamente. Un buey es también un toro. Sí, es cierto. En cierto modo o en bastantes modos. Y hemos querido imaginar que un toro de 4.000 ojos se sentiría solo. Porque las personas de 4.000 ojos son más bien... solitarias, sí. Solitarias. ¿Vio cómo es la gente? Que al que es distinto, sí, lo segrega y lo confina. Calcule con un toro de ese tamaño. Sí. Y entonces hemos buscado el tango que se llama El Buey Solo. Un tango muy hermoso que se llama El Buey Solo. Es increíble que justo hable de este toro. Sí, el tango habló de todo. Es de ese toro. Escucharemos la versión de Roberto Di Filippo, el mejor bandoneonista del mundo, que tocará un pequeño solo dedicado a nosotros, a este toro que sostiene el universo, toro al que rendimos homenaje, porque si en este momento se saliera ese toro, si incumpliera su tarea cosmológica, rodaríamos ni siquiera por el suelo, habría un segundo Big Bang. Claro. Adelante, el amigo Roberto Di Filippo.